Se pueden poner de pie, por favor, porque vamos a leer nuestro versículo central de hoy. Perdón, hermanos, yo cometí el fallo hoy. Perdón, es mi culpa. Les estaba platicando con Nancy ahorita, sabes que nomás no te olvida no decirles sentar, porque los voy a tener que levantar y yo les dije, perdón. Vamos a voltear inmediatamente a nuestro versículo central para leerlos todos juntos. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra del mensajero, Dios obviamente trae revelación a través de sus mensajeros, la pastora, otros pastores que están aquí en TFC, pero la palabra tiene el poder. Ese es el voz del Padre a través de sus profetas, a través de los siglos, para ustedes, para yo, para los que vivían antes y lo van a vivir cuando nosotros vamos de aquí. Vamos a voltear nuestro versículo central y lo vamos a leer todos juntos. Dice ahí, y déjame abrirlo aquí para que no me esté volteando yo para leerlo. Se encuentra en Mateo 8, 1 a 4. Y dice la palabra de Dios así. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se la digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres lleno de amor para nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes tus brazos extendidos, Señor, para tus hijos. Y siempre estás esperando, Señor, que nos volteamos a ti y reconocer que necesitamos un Padre que todo lo puede. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos diste, Señor, para poder llegar aquí y adorarte juntos como una comunidad, como una familia. Gracias por el mensaje que tú vas a traer. En este momento rendimos todo este momento al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma control de cada palabra que sale de mi boca. Que todo sea guiado por ti. Que no sean las palabras de Mario, sean palabras del Padre a través de mí. Ponemos este tiempo en tus manos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y se pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. ¿Cuántos están gozosos por esta serie? Amén. Yo sé que Dios está haciendo algo en TFC. Y estoy hablando en general, en inglés, en McAllen, en español. Y me gozo por ese mover del Espíritu que estamos experimentando aquí en TFC. Y también yo sé que esta serie Dios lo está usando para traer sanidad al cuerpo. Y recordar a sus hijos que nosotros todavía creemos en milagros. Amén. La lepra, hermanos, quiero darle un base porque no sé si conocen muy bien. Obviamente creo que si has estado en la iglesia por tiempo, has escuchado esa palabra lepra. Y como nosotros hemos avanzado, creo, científicamente con diferentes medicinas, vacunas, no se mira muchas veces hoy en día lo que sucedió en los tiempos de Jesús. Pero la lepra en el tiempo de Jesús era realmente uno de los más peores que te puede suceder o que te puede pasar. Porque esta enfermedad, hermanos, tenía varias maneras de presentar en tu cuerpo. A veces te llegabas a tener piel blanco con pues diferentes partes de tu cuerpo que estaban abiertos, dejando sangre fluir. Cambiaba a veces el color de tu pelo porque estaba infectado. Y esta enfermedad tenía síntomas que se presentaban en la piel. Y Levíticas nos dice, el libro de Levíticas nos dice que el sacerdote tenía que examinar cada persona con síntomas y decir, acuerdo a las reglas que dejó Moisés, si la persona era impuro o limpio. Y eso es importante que entienda el día de hoy. Si la persona era impuro o era limpio. Esta enfermedad, hermanos, algo interesante es que no aparecía de repente. Tú puedes ser infectado de esta enfermedad, pero requería mucho tiempo para enseñar síntomas. Y es importante aquí porque
la lepra, hermanos, es muchas veces como el pecado. Al principio no enseña los síntomas del pecado que estás peleando tú en tu cuerpo, en tu naturaleza, podemos decir. Pero conforme que está pasando el tiempo, empiezas a experimentar síntomas como esta lepra en tu vida, en las relaciones entre tú y tu familia o en el trabajo y diferentes circunstancias. Esa enfermedad, hermanos, requería mucho tiempo para enseñar esos síntomas. Y las llagas de decoloración de la piel y otros problemas eran síntomas de la enfermedad. Me gustó una frase que estaba leyendo cuando estaba estudiando para este mensaje de hoy sobre el milagro de Jesús sanando la lepra. Dice esto, este comentario dice: no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. La raíz del pecado está profundo, es profundo, y el pecado procede de un corazón pecador. Mateo 15, 19 dice esto: porque del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia. ¿Y por qué digo que la lepra es como el pecado? Aparte de estar en tu interior, empieza poquito a poquito. Voy a hacer una pregunta, y mira, ya sé que se está poniendo seria conmigo, no se pone en serio, ¿ok? Recuerda que el motivo de nuestros corazones como para esta serie es para traer sanidad, para traer libertad, para recordarnos que Dios todavía, aún en este tiempo, 2023, hace milagros. Yo creo en milagros. So, cuando escuchan ese mensaje, no le estoy regañando, aunque a lo mejor sí estoy regañando un poquito, ¿verdad? Pero todo tiene propósito. So, quiero preguntar, y quiero que recuerden conmigo, es que sean honestos también. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que dijeron una mentira? ¿No? Ok, ¿cuántos recuerdan la última vez que dijeron una mentira? A lo mejor, porque la primera vez, a lo mejor para algunos de nosotros, pues ha pasado tiempo desde que dije mi primera mentira, eso no lo recuerdo, ¿verdad? Y si somos honestos, hermanos, creo que tenemos que decir, ¿sabes qué? Sí, en mi vida he dicho una mentira en mi vida. Nadie aquí es santo, hermanos. Nadie aquí es perfecto. Nadie aquí ha vivido toda su vida completamente sin pecado. Y la única persona que ha asistido en esta tierra que nació y murió limpio y puro es Jesús. Amén. ¿Y por qué pregunto por eso? Pregunto por eso porque, primeramente, reconociendo que somos faltosos, nos trae la sanidad. La pastora nos dijo el domingo pasado que antes que podamos tener sanidad, tenemos que reconocer, que estamos en falta, que hemos cometido pecado, que hemos ayudado a esa separación entre nosotros y Dios por nuestras acciones. ¿Han escuchado esa frase que el pecado empieza chiquito? ¿Sí? Vas y compras, y les voy a dar un ejemplo. Y si has hecho esto, podemos hablar después, ¿verdad? Pero pues damos un ejemplo. O sea, no he platicado con nadie para agarrar este ejemplo. Vas y compras en Walmart y no te cobran. No te cobran, pero no lo regresas. Puede ser que te pusiste un artículo ahí en tu canasta, le hiciste scan ahí al salir y no se cobró, o lo estabas haciendo con la persona que está ahí pasando las cosas y de repente no se cobró algo y vas y miras tu etiqueta como pues buen comprador, estás evaluando por qué me cobraron tanto, porque es $300 y nada más compré pan y tortillas, ¿verdad? No entiendo por qué subió tanto los gastos, y ahí te das cuenta que no te cobraron algo y dices, pues es leche, Dios, no, porque se va a hacer mal la leche si lo regreso, mejor me quedo con ella y me voy, ¿verdad? Pero eso es donde empieza, hermanos, el pecado. No damos cuenta, pero ese pecado chiquito deja un raíz plantado adentro de tu interior. Y de repente, como ya han cambiado mucho las tiendas a hacer self-checkout, ¿verdad? O donde tú estás cobrando y tú pagando solo, piensas, ¿sabes qué? Pues no es justo que me hacen a mí trabajar, porque no se abren más filas. ¿Sabes qué? Le voy a echar 2 galones de leche esta vez, porque pues con uno no tuve suficiente tiempo durante la semana, porque los niños lo cambiaron el miércoles y tuve que regresar. Le voy a echar 2 y no lo voy a pagar.
Si no se dan cuenta, entonces pues estoy pagando yo por mi trabajo, ¿verdad? Y ahí sigue creciendo el pecado. Hasta que cuando no nomás estás robando de Walmart, encuentras amigos que a lo mejor dejaron su bolsa ahí libre y ves un 100 y sabes que tiene mucho dinero, pues no le va a afectar, pero sí necesito yo. Y sigue creciendo, hermanos, el pecado en tu vida, porque lo dejaste plantar ese raíz chiquito de no regresar el artículo. Y esos, hermanos, como es lepra, la enfermedad de lepra en aquel entonces. Empezaba con una bacteria chiquita que invadaba tu cuerpo, pero conforme que estaba pasando el tiempo, empezaba a dar síntomas, empezaba a fallar ciertas cosas, tu piel, órganos, tu voz. Y de repente, como ya no lo puedes esconder, el pecado, tienes que presentarte, ¿verdad? Y el sacerdote en ese tiempo te va a evaluar conforme a las reglas de Moisés y te va a decir impuro. Y parte del proceso de este impuro es que tenías que tú decir, primeramente tienes que salir de la comunidad. Y después tenías que gritar con voz alta cada vez que llegaba alguien que no tenía esa enfermedad, impuro, impuro, para que la gente no se acercaba a ti. Otra cosa que sucede con esta enfermedad de lepra es que te lleva a perder sensación. Y esa sensación para nosotros hoy en día, hablando del ejemplo de Walmart, eso es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que cuando tú estás haciendo algo mal y sabes que estás haciendo algo mal, o a lo mejor no lo sabes, tienes esa voz chiquito en tu interior que te está hablando? Esa voz es el Espíritu Santo en tu vida. Y te está hablando, hey, no hagas eso. O ve, pide perdón. O no lleves ese artículo. ¿Y por qué hablo de esa sensación o de perder sensación? Porque como la lepra perdía la sensación, lo que pasaba con las lepras es muchas veces esos daños en su cuerpo no eran de la enfermedad. Eran la falta de poder sentir. Sus nervios paraban de trabajar. Entonces ellos caminaban. Y como nosotros nos damos cuenta que hay una pared ahí, o a lo mejor hay un cuchillo ahí en la esquina o algo así, pues ellos no se daban cuenta. Entonces ellos pegaban y cortaban sus cuerpos, sacaban pedazos de carne porque no podían sentir ya por el pecado. Y nosotros, hermanos, hoy en día, si dejamos crecer esa raíz de pecado en nuestras vidas, llegamos a un momento donde no sentimos ya esa voz del Espíritu Santo. Para de hablar. No es que para de hablar, es que nosotros ya no tenemos la habilidad de escuchar. Los nervios, como en la lepra, todavía están trabajando, pero ya no llega el señal a tu cerebro diciendo, hey, aguas, te estás pegando. Igual con el pecado hoy en día y el Espíritu Santo, ya no puedes escuchar su voz. En Efesios 4, hermanos, 30 y 31, dice aquí Pablo a la iglesia de Efesios, dice, no agraveen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonan toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Todos, hermano, todo pecado te aleja del Espíritu Santo y de poder escuchar su voz. La persona no tan solo tenía la enfermedad y los síntomas de lepra, pero también estaba echado fuera de la comunidad. Y ya les platiqué un poquito de eso. Y para mí, honestamente hablando, cuando estudié para este mensaje, eso para mí era lo más triste. Porque cuando te sacan a la comunidad, te sacan de cualquier persona que te puede ofrecer ayuda, que te puede ayudar o levantar o traerte una comida. Básicamente estos lepras, hermanos, en el tiempo de Jesús estaban echados afuera del campo, que como el campo sigue creciendo, la ciudad, básicamente estaban afuera de las paredes, solos. Levítico 13, 45 y 46 nos dice esto. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dura la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento.
¿Y por qué Dios hacía esto, hermanos? Estaba pensando en esto y meditando en esto. Obviamente, y si soy honesto con ustedes, eso me impactó tanto. Porque nosotros hoy en día predicamos de una comunidad, de una familia. Imagínate si una persona anda en pecado y de repente nosotros le decimos, ¿sabes qué? Andas en pecado afuera. Te echamos para afuera y no dejamos que entras. No estoy hablando de ti, no te preocupes. Pero imagínate, y es difícil entender. Es difícil entender por diferentes razones, pero primeramente quiero tocar este tema. Dios decía eso, hermanos, porque Dios es santo. Y la impureza no puede estar donde está su presencia. En ese tiempo, en el campo de Israel, cuando estaban pasando de Egipto a su nación, y después que construyeron su templo, la presencia de Dios habitaba en el templo. La presencia de Dios andaba con ellos conforme que estaba pasando el desierto. Entonces Dios les dijo, ¿sabes qué? Yo soy puro y santo. Cualquier cosa que tiene imperfección, que tiene esa falta, no puede estar conmigo en mi campo con ustedes. Se tiene que salir la persona. Y hubo muchos, hermanos, sacrificios necesarios para pagar el precio del pecado adentro del campo. Pero el problema con los sacrificios de cuando los judíos estaban en el campo es que los sacrificios no limpiaban el interior de la persona. Entonces, enfermedades, tienes que ir a que el sacerdote te evalúa y tienes que salir si estás enfermado todavía. Y el pecado, Dios hizo una manera que entonces, donde tú tenías que sacrificar ciertas cosas para tu pecado. Pero lo que creo que graban en esto es que el pecado, esos sacrificios no te limpiaban, nada más pagaban por tu pecado. Pero todavía tú eres una persona llena de pecado adentro. Yo también creo que Dios sabía, hermanos, la importancia de las infecciones y de la sangre. En ese tiempo, no tenía la ciencia que tenemos hoy en día. Entonces ellos no sabían que era una bacteria que nada más tocando por mucho tiempo se puede infectar. Como ellos no sabían, Dios hizo diferentes cosas para sanar y cuidar a su pueblo. Ama a sus hijos, ¿verdad? Amén. Dios ama a sus hijos, hermanos. Y Él sabía que si Él dejaba personas infectadas con cierta infección adentro de la comunidad, iban a infectar a todos. Y recuerda que en ese tiempo Israel era un pueblo bien chiquito. Ellos no eran un pueblo, una nación grande, podemos decir como Roma y como Egipto. Eran nada más unos cientos miles de personas. Entonces, imagínate todos juntos en un campo. Vamos a suponer que estamos, no sé, como hemos hecho esas convenciones ahí en Tres Lagos, ¿verdad? Toda la comunidad está ahí juntos. Y de repente alguien en medio tiene una enfermedad. O por otro ejemplo, COVID. ¿Cuántas veces escuchamos que tienes que separar? Porque una vez que alguien lo agarra, todos agarran aquí el COVID, ¿verdad? Básicamente esa es la idea para Dios. Dios tenía que cuidar ese pueblo chiquito. Imagínate Dios diciendo a los judíos, hey, hay una bacteria dentro de ti. Y honestamente yo cuando pienso de eso, pienso en la primera vez que empezó a platicar con mi esposa, ¿verdad? Yo no hablaba mucho español y ella nada inglés. Entonces me decía una palabra y yo decía, ¿qué? Como por ejemplo, los cocodrilos, ¿qué es eso? Los animales en el bosque, ¿y qué es bosque? Las cosas que hay, los animales verdes que tienen dientes grandes, ¿cuáles son dientes? Y cada palabra yo tenía que buscar. En aquel entonces no teníamos los teléfonos que tenemos hoy en día. Buscando una palabra, estabas esperando la página que subía ahí, como pues no tiene. Imagínate Dios teniendo que tener una conversación con esta nación pequeño, hace muchos años, ¿verdad? Hace 2000 años, más de 2000 años, perdón. Y tienen que explicar, hay una bacteria que si tú lo tocas, ¿y cuál es bacteria, Dios? Esos son alimentos chiquitos dentro tu cuerpo, en las células. ¿Y cuáles son células? Dios, evitando estas explicaciones, trayendo información antes de tiempo, yo me imagino, diciendo, ¿sabes qué? Nadie impuro aquí, todo tiene que salir hasta que está sano y puede regresar, ¿verdad? Entonces Dios, cuidando a su gente, tenía que hacer a veces decisiones que nosotros hoy en día miramos atrás y dijimos, oh Dios, eres bien duro, ¿por qué dices eso? Y eso me lleva a algo, hermanos. Dios sí, y yo estaba buscando en preparar este mensaje, Dios sí dijo al pueblo, la persona enferma tiene que salir
tiene que ser sano, tiene el sacerdote que evaluar el cuerpo para saber si están infectados todavía o no. Pero no encontré ninguna porción de la palabra de Dios donde Dios dice, y no les ofreces ninguna ayuda, y no seas lleno de compasión de ellos, y no cuidas de ellos y manténgalos porque son tu gente y están afuera de ti, solos en la clima y en la lluvia. Nunca encontré ninguna porción de la palabra de Dios que dice eso. Dios dijo, yo soy puro y esa impureza no puede estar en mi presencia, tiene que salir del campo. Pero nunca dijo a su gente, no extiendas misericordia a tu paisano. Nunca dijo eso. Y me pregunto, ¿por qué en la vida, en la historia de Israel, llegamos a un tiempo donde mirando a estas personas infectadas afuera de tu pared, obviamente la gente tenía que salir del campo para comprar y vender sus cosas? O sea, no estabas creciendo las ovejas adentro de la ciudad, ¿verdad? Eso estaba afuera. Todos los vegetales y las frutas y verduras, todo eso estaba fuera del campo, afuera de la ciudad, podemos decir, afuera del muro de Israel, de Jerusalén. Cada persona que tenía que ir a su trabajo, podemos decir, siempre pasaba, me imagino, enfrente de esas personas. No estoy diciendo que nadie tuvo compasión, me imagino que algunos sí, pero ¿por qué no escuchamos más historia o más en la Biblia acerca de esa compasión acerca de las personas que sabemos que están en necesidad? Si yo sé que esa es la enfermedad, yo sé que estos hermanos están en necesidad, ¿por qué no vemos eso? Y quiero voltear a una porción de la palabra de Dios y se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 40 y 42. Y dice aquí, este es otro ejemplo, hermanos, de la misma milagro que acabamos de leer. Dice esto, 1, 40 y 44. Dice, un hombre que tenía la lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Y quiero que graben esto. Versículo 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Hermanos, en ese tiempo, lo que tenía entendido Israel es esto. Si yo toco la impureza, yo me quedo impuro también. Pero Jesús, como es el Hijo de Dios, Él vino y tocó la lepra. Y la lepra quedó limpio, no impuro. Y lo que quiero que graben en esto es, Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión, hermanos, acerca de esa persona con lepra. Y en preparar este mensaje, obviamente estamos hablando de milagros de Cristo antes de que Él murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y el gran enfoque de esto es enseñarte que yo creo en milagros, que nosotros todavía creemos en milagros. Pero conforme que estaba estudiando este mensaje, creo que ya no voy a seguir las notas tanto. Quiero mostrar una foto. Y antes que llegue la foto, nomás quiero explicar algo. Mi deseo aquí no es mostrar una imagen que te hace sentir mal por todas las veces que has pasado a alguien y no ha ayudado. Eso no es mi motivo. Mi motivo no es, como en inglés decimos aquí, no es el shock and awe, ¿verdad? No estoy tratando de motivar tus emociones para que llegues a tomar una decisión. Lo que quiero que grabes con esto es, quiero que realmente entendemos qué hace el pecado en tu vida y realmente cuánto está en necesidad la persona de compasión. Voy a pedir por producción que si pueden subir la foto ahí. Me voy a mover a un lado. No sé si lo pueden mirar, hermanos, pero la persona que está en medio, puedes mirar que está muy infectado con lepra. Y si mira los pies abajo, no tiene zapatos obviamente porque ya los zapatos no quedan. La lepra, o podemos decir el pecado,
ha dañado el cuerpo de esa persona tanto que ya sus pies no quedan derechos, están doblados, porque ya el cuerpo y la carne adentro está completamente destrozado de esa enfermedad. Y esas personas, hermanos, estos grupos de personas en aquel entonces vivían afuera de la comunidad. Yo no me imagino a esa persona teniendo la habilidad de poder ir a cuidar ovejas o de cuidar las uvas en el campo para poder alimentarse. Básicamente estos tipos de personas estaban dispuestos a la compasión del pueblo de Israel para sus necesidades. Pueden quitar la imagen, hermano, producción. Estaba estudiando este mensaje y Dios me trajo esto. Hay muchos de nosotros hoy en día que hemos pasado, a lo mejor el pecado ha entrado en nuestras vidas, a lo mejor nos ha llegado a tener unos síntomas, pero lo que Dios me reveló con esta imagen es esa palabra de compasión de Jesús. Jesús tuvo compasión. Israel, Dios obviamente hizo una regla para cuidar su templo, pero nunca dijo, no tienes compasión de esta gente. Pero conforme que pasaba el tiempo, nosotros perdimos. Y digo nosotros porque nosotros hoy en día también lo hacemos. Hemos perdido, yo creo, el compasión a nuestros hermanos, a nuestros paisanos. Hemos perdido esa compasión y hemos a lo mejor cometido errores como una iglesia. Estoy hablando de la iglesia general en los Estados Unidos. La iglesia, hermanos, creo, ha pasado por ciclos donde nosotros pedimos primeramente el mover del Espíritu. Ahorita estamos en un mover de pedir el mover del Espíritu, pero de repente queremos 100% orden y podemos decir, un servicio más conservativo, y de repente queremos puras reglas. Pero creo que con nosotros como una iglesia hemos pedido esa compasión a nuestros hermanos. Yo sé que hay personas aquí que han tenido una podemos decir, experiencia con la iglesia. Han llegado a una iglesia y por las faltas, el pecado que te ha dominado tu cuerpo, tu interior, la iglesia ha rechazado y ha olvidado de esos hermanos que nada más necesitan un poquito de compasión. Necesitan un poquito de un milagro, como Jesús diciendo, yo tengo compasión de ti. Jesús, hermanos, vino para cambiar la forma de creer. En esos tiempos, cuando tú estabas infectado, básicamente llegaba a Israel a entender esto: estás olvidado, no voy a enfocar en ti porque pues ya estás enfermo, ¿qué puedo hacer contigo? Jesús vino para reclamar y sanar a esas personas, para enseñar a nosotros hoy en día hay una otra manera de hacer las cosas. Y creo que como iglesia hemos cometido el error y no estoy diciendo que no pedimos santidad. Sin santidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Nadie verá el cielo. Dios quiere santidad, como Dios quería santidad en su campo. Quería la pureza y la perfección, porque Él es santo y puro, hermanos. Pero Él no está pidiendo de nosotros como un cuerpo de Cristo que tenemos tanta santidad y tanta pureza, estamos buscando tanto eso que olvidamos a nuestros hermanos que están batallando y enfrentando dolores. Jesús vino para enseñarnos, muestra compasión. Voy a pedir que el grupo de alabanza pase. Si pueden, por favor. Les quiero mencionar unos cuantos versículos antes que llegamos al final de este mensaje. Mateo 9:36. Dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. Mateo 14:14 dijo que Jesús mostró compasión sobre la multitud. Una multitud de gente buscando al Salvador sin comida, y Él tuvo compasión de ellos. Mateo 20:34, Él tuvo compasión y sanó la vista de dos personas sin la habilidad de mirar. Lucas 7:13-15 dice, al verlo el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y está hablando de una mujer que acaba de perder su hijo.
Y estaban pasando el hijo por la ciudad, como nosotros hacemos todavía hoy en día. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantas. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Juan 21:25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantos que si escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrán en el mundo entero. Lo que quiero mostrar aquí, hermanos, es que nosotros como una iglesia tenemos que regresar a tener compasión. Tenemos que tener compasión de la gente, porque nosotros, sí, por eso empecé con ese bromita. ¿Cuántos han hecho una mentira? Lo interesante es que la mentira, si lo dices al principio, pues es algo nada más que tú sabes, ¿verdad? Muchas veces, yo no sé si Nayet dice no mentira. Y nomás porque estás enfrente aquí, Nayet. Yo no me puedo dar cuenta. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, lo que hemos hecho es enfocamos tanto en ese pecado de nuestros hermanos, nos olvida que Jesús no vino para traer juicio, dice Jesús. Vino para traer compasión, para cambiar la forma. Nuestro deseo es que nuestros hermanos le levantamos ahí de donde están y que le llevamos al Padre con nuestras acciones de amor, para que ellos puedan sentir, ¿sabes qué? No soy olvidado como esos lepras afuera. Todavía Dios puede usarme, todavía Dios me puede sanar. Voy a pedir que se ponen de pie, hermanos. Vamos a cerrar esto como empezamos el servicio, adorando a Dios. Y yo voy a pedir que conforme que el grupo de alabanza está tocando esta canción, si tú eres una de esas personas que hablé, donde la iglesia te ha fallado, a lo mejor no fue esta iglesia, a lo mejor viniste aquí porque otra iglesia hizo unos daños. Te pido que como nosotros queremos extender esa compasión, esa misericordia, que tú también das un poquito de misericordia a la iglesia. Porque te voy a decir algo, la iglesia está llena de pecadores. Ninguno de nosotros somos perfectos. Yo sé que hay líderes aquí que a lo mejor han fallado, han cometido errores. A lo mejor en tu otra iglesia cometieron errores y te lastimaron. Hoy es un día de reconciliación, puedo decir, donde nosotros como iglesia reconocemos que tenemos que tener más compasión a nuestros hermanos que están pasando una dificultad, un enfrento con pecado, podemos decir, pero también de mis hermanos que están aquí y a lo mejor la iglesia te ha dañado. Merece otra oportunidad, como nosotros queremos de nuestro Padre. No somos perfectos, no te prometo que nunca vamos a ofenderte o que no te vamos a lastimar, pero sí te prometo, que vamos a tratar de alcanzar a ser como ese varón perfecto, Jesús, juntos, en familia. Quiero que piensen en eso conforme que estamos tocando esta canción y vamos a orar al final para cerrar esta serie o este mensaje. Nancy. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Una vez más, ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oh Padre Celestial, te queremos conocer, Padre Celestial. Te queremos conocer todo, Señor. Todo una relación íntima es nuestro deseo contigo. Padre Celestial, yo te pido en este momento para mis hermanos, Señor, que han llegado aquí y que yo sé que la iglesia no ha hecho el mejor trabajo en extender compasión. Te pido, Señor, que tú traes sanidad en esa relación entre la comunidad y el creyente. El persona que está aquí, Señor, yo te pido que tú traes sanidad, Señor, donde nada más tu Espíritu Santo lo puede hacer. Espíritu Santo, pedimos que tú traes sanidad en los corazones de mis hermanos que se sienten olvidados y rechazados. Pedimos también que conforme que ellos crezcan en el Espíritu, que tú reveles los cambios que ellos necesitan hacer en sus interiores. Nuestro deseo debe de ser aparecer cada día más como Jesús. Pero también como Jesús, nuestro trabajo es extender compasión. Porque cada persona está creciendo en su caminar con Cristo. Cada persona necesita la habilidad y necesita ser edificado para poder creer que hay un Dios que les ama. Te pido, Señor, que tú sanes esas heridas que nada más tú puedes sanar, Señor. También, Señor, te pido en este momento por mis hermanos, por las personas que llegaron, Señor, por primera vez por esas puertas. O a lo mejor han estado aquí en TFC y han dado cuenta, Señor, que necesitan un Salvador. Y voy a pedir en ese momento que si tienes sus ojos cerrados, que todos abrimos nuestros ojos, porque lo que me he dado cuenta, lo que Dios me ha enseñado es esto. Nosotros, si queremos vivir esta vida del creyente, necesitamos tener valor. Y si nosotros, hermanos, no podemos tener el valor de levantar a nuestros hermanos en una comunidad imperfecta, llena de faltas, llena de gente imperfecta, ¿cómo podemos testificar de un Cristo que vive afuera? Y esto no es para traer vergüenza, hermanos. Vamos a quitar esa vergüenza. Vamos a creer que si Dios está hablando en este momento, si a través del mensaje o de la oración Dios te está hablando, el Espíritu Santo más bien está hablando a tu corazón y sabes que necesitas un Salvador para ser parte de la comunidad, te voy a pedir en estos momentos con todos los ojos abiertos y con esta comunidad de creyentes donde Dios te depositó mirando, que tú levantes tu mano para que nosotros podamos orar juntos. Hermana, gracias por este hermano. Hermano, gracias por este hermano. Gracias por este hermano. Pues gracias, hermanos, por todas esas manos que fueron levantados. Sigue levantando las manos para que nosotros podamos, que estamos de casa, aplaudir tu decisión. Y vamos a orar todos juntos, hermanos. Vamos a orar esto. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús. Gracias por el pecado que Él limpió en la cruz. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y de hoy adelante mi hogar eterno es el cielo contigo. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.